Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Es una bendición poder comunicarnos a través de estos medios. Doy gracias a Dios por sus vidas, les extraño y bueno, pues Dios tendrá el tiempo perfecto para que nos volvamos a reunir, ¿verdad? Quiero aprovechar también estos momentitos antes de entrar a la palabra para agradecer a cada uno de mis hermanos también que han traído la palabra de Dios, han expuesto el mensaje, nos han traído enseñanzas muy hermosas. Gracias a Dios. Yo creo que en este tiempo, en todo tiempo, pero en este tiempo tan distinto que estamos viviendo, ¿cómo decirlo? Pues complicado, eh, en fin, yo creo que tenemos que tener un oído presto. Dios siempre quiere hablarnos y en lo particular he sido muy edificada y bendecida por cada una de las palabras que el Señor ha puesto en la boca de mis hermanos y le agradezco mucho a Dios. Y yo sé que el día de hoy que hemos de tomar un tema muy hermoso, yo sé que Dios también hablará a nuestros corazones. Quiero que me acompañe a poner este tiempo en manos del Señor, incline su rostro y acompáñeme en esta oración. Amén. Amado Padre, bendecimos tu nombre. Señor, gracias por todas tus bondades, por lo bueno que eres. Nuestras vidas, Señor, están confiadas en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu bien, por tu favor todos los días. Lo vemos continuamente. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que están escuchando en esta ocasión esta enseñanza. Padre, los bendigo en tu nombre y hoy pedimos que la palabra que tú traes en este momento pueda producir mucho fruto, esa semilla preciosa de tu palabra en tierra fértil, Señor. Cada uno de nuestros corazones desea ser tierra fértil donde esa semilla produzca mucho fruto. Padre, que la obra de tu Espíritu Santo opere en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros. Ruego, Señor, así como tú has hablado a mi corazón y has traído amor, has traído esperanza, has traído ánimo, de esa misma manera he rogado, Señor, para que esta palabra también produzca en mis hermanos ese bien y ese favor que tú quieres traerles a sus vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Hechos, hermanos, por favor, si puede abrir su Biblia. Eh, quiero, quiero hablarles acerca de 3 actitudes que el hombre de fe tiene, ¿verdad? O ejercita ante la adversidad. Entonces, acompañe, por favor, quiero que si tiene usted su Biblia, me acompañe al libro de Hechos, capítulo 27. Voy a hacer algunas lecturas. La lectura es larga, hermanos, entonces voy a tomar nada más ciertos versículos para que nos podamos tener una idea de cuál es la historia que aquí nos está narrando el autor, que es Lucas, el médico. Vamos a la lectura. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar las puertas de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco macedonio de Tesalónica. Vamos hasta el versículo 9 al 15. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con
perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y hasta ahí vamos a dejarlo. Y luego, por favor, si me acompaña, 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestra propia mano arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo soy, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. ¿Qué estaba pasando? Pues Pablo, ¿verdad? Como sabemos, Pablo se dirigía a Roma porque iba a testificar ante César, ¿verdad? De las acusaciones que le habían levantado los principales sacerdotes de Jerusalén, ¿verdad? Iba a comparecer ante César por causa de la predicación de Cristo. Anteriormente ya lo había hecho con Félix en su tiempo, pero después llegó el rey Agripa, ¿verdad? Y el gobernador de Judea, Festo, y él tuvo que defenderse, ¿verdad? Y lo vemos en el libro de Hechos. Y ya había estado con Festo y con Agripa, y en cierto momento ellos, Festo le había dicho que compareciera ahí en Jerusalén, pero Pablo, que sabía perfectamente que estaban queriéndolo matar, él pues dijo: voy a apelar a César, porque él era ciudadano romano. En ese tiempo también podían tener una doble nacionalidad, y entonces Pablo pues decidió ir a comparecer con César, de tal manera que entonces vemos aquí en esta lectura que acabamos de leer, que pasado el tiempo pues fueron a llevar a Pablo hasta Roma, en un barco, estos barcos grandes. Lo describe aquí el autor del libro, que es Lucas, y da detalladamente toda la narración. La hace Lucas de una manera muy, muy precisa, tomando en cuenta muchos aspectos. Y vemos aquí que ellos iban en un barco grande,
Pablo junto con otros presos, dice aquí la palabra, y junto con pues un centurión que se llamaba Julio y otros más. En total eran 276 personas, ¿verdad? Y zarparon de aquel lugar y después de mucho tiempo pues decidieron estar en un lugar por causa de que iba a comenzar el invierno. Al comenzar el invierno tenían ellos que quedarse en un lugar seguro porque había corrientes marítimas específicas en el invierno que les iba a impedir llegar, ¿verdad?, hasta Roma. Era un viaje muy largo. Estudiando o viendo un poquito cómo era este asunto, ellos zarparon más o menos en noviembre con la intención de estar en un lugar y posteriormente, pasando el invierno, poder llegar al destino, en este caso Roma. Esta nave pues llevaba productos, llevaba trigo, llevaba granos, y pues eso se estilaba en esos tiempos para llevar sus mercancías. Entonces estamos viendo que era un periodo largo. Entonces, después de navegar mucho tiempo, no dice ahí la escritura cuánto tiempo fue que transcurrió, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos. En este lugar Pablo pretendía, porque había visto cómo estaba el lugar, cómo estaba el mar, ¿verdad?, en ese tiempo, y que ya estaba comenzando a hacer a estar el invierno, donde tenían que descansar. Pablo les dice, quedémonos aquí, ¿no? Pero el centurión Julio, eh, eh, junto con otros, ¿verdad?, dijeron que no era conveniente y se fueron de ahí. Después pasaron a otro lugar y de ahí quisieron llegar a otro lugar que estuviera mucho mejor, ¿verdad? Y vemos que aunque Pablo sugirió que se quedaran a invernar, porque él conocía perfectamente el mar, o conocía bastante el mar. Recordemos que Pablo, sus viajes misioneros los hizo siempre a través de la navegación, a través de barcos. Iba sus tres viajes misioneros. No, en cada viaje misionero vemos a través del libro de Hechos cómo fueron llegando a muchas ciudades. En cada viaje, pues cada viaje visitaban toda esa zona, la evangelizaba. Era una obra muy, muy fuerte la que hacía Pablo, pero él dedicó mucha parte de su vida ministerial a estar en la navegación. Entonces él sabía que se aproximaban estas aguas, estos momentos, estas tormentas marítimas invernales que podían causarle algún problema. Y bueno, pero el centurión prefirió hacerle caso a otros más que a la sugerencia de Pablo. Y entonces encontramos a este barco en una tormenta llamada Euroclidón, ¿verdad? Ellos estaban confiados que habían vientos favorables hacia el sur, donde ellos se iban a dirigir, iban costeando la isla Creta, iban en esa manera. Pero cuando llega esta tormenta y buscando un poquito de qué se trata esta tormenta, son vientos nordestes. Y entonces esta tormenta, en vez de llevarlos, de favorecerlos, los atoró, y de tal manera que ellos en esa choque, en esos vientos, los llevaron completamente a otro destino, de tal manera que ellos llegaron a mar abierto, quedaron a la deriva en el mar abierto.
Bueno, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo sí, la verdad es que le tengo un respeto enorme al mar. No he tenido la oportunidad de ver tener experiencias tan violentas con el mar, pero la verdad es que sí he tenido algunos sueños donde estoy en un barco y vienen unas olas enormes, gigantes, que de verdad causan mucho temor. Y no sé si usted ha visto alguna película, alguna cosa que usted le permita tener esa imagen de lo fuerte que pudo haber sido estar a la deriva, ¿verdad? Estar en mar abierto. Vemos que esta tormenta, pues Pablo no la pudo librar. Y a veces nosotros vemos como Pablo era un hombre de Dios, un hombre de fe, era un hombre que, que, que caminaba con el Señor, que todo lo que estaba realizando por la obra de Cristo. Y a veces pensamos nosotros que por ser cristianos no van a llegar estas tormentas a la vida, no van a llegar estos peligros. Y vemos aquí que Pablo enfrentó esta tormenta, enfrentó peligro, hambre en esta nueva ocasión, un cansancio, y pues era todo un desafío, ¿verdad? Y tal vez nosotros podamos sentirnos el día de hoy en esta misma situación, en esta tormenta, en este caos, en esta adversidad que estamos pasando con esta enfermedad. Y a lo mejor podemos sentir ese peligro que tal vez en ese momento también Pablo lo estaba experimentando, o la gente que estaba ahí en ese barco. Pablo quiso que no sucediera, que quedaran firmes en un lugar, pero pues no le hicieron caso, ¿verdad? Entonces vamos a ver el día de hoy que hay tres actitudes que tomó Pablo ante esta adversidad que yo creo que nos puede ser muy útil. La primera de ellas es que Pablo confiesa su fe en Jesús, confiesa su fe ante los demás, les da su testimonio, les da un testimonio de, de él que cree en Dios. Y vamos a verlo en los versículos 23 y 25. Voy a hacerle la lectura, dice aquí, porque esta noche, el 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y de quien sirvo. Fíjense bien qué palabras tan hermosas pronuncia aquí Pablo. Y en el versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Dice, yo confío en Dios. Fíjense bien, dos cosas hermosas. Pablo tiene completamente la identidad de quién es, la identidad de quién, de a quién le cree, ¿verdad? Confía plenamente en Dios y dice esta declaración de quién soy. Dice, el Dios de quien soy tenía un grado de pertenencia enorme, muy grande. Dice, y al que sirvo, qué maravilloso es que Pablo, un hombre de fe, tiene puesta una identidad correcta, una identidad profunda de, de quién cree, a quién cree. Y entonces, eso nos ayuda en medio de la dificultad, nos ayuda a saber en quién creemos, quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos amados por Dios, somos protegidos por Dios, ¿verdad? Dice, soy de aquel que le sirvo, diciendo, mi vida está en sus manos. Pero le da testimonio, testifica, comparte la fe, comparte lo que Dios es en su vida. Entonces, hermano, tú y yo estamos invitados a tomar esta actitud.
esa actitud que en vez de estar refugiados, guardados, ¿verdad? Claro que tenemos que estar guardados, pero me refiero a ensimismados, estar en esa actitud de, de angustia o de, de encierro, podamos testificar en quién creemos. ¿En quién creemos? ¿Quién es el Dios que nos está asistiendo? ¿Quién es el Dios que nos cuida, que nos guarda, que está ahí presente en todas estas luchas que estamos viviendo? ¿A quién le servimos? Esta es una invitación a testificar, hermano, a testificar quién es el que nos está socorriendo el día de hoy, que a través de las redes sociales, ¿verdad? Podamos plasmar lo que es Dios para nosotros, con nuestros labios, proclamar, dar testimonio, ahí en nuestra casa, con nuestros vecinos quizá, o con los que tenemos a la mano, de poder mandar un mensaje, podamos llevar mensaje de en quién está puesta nuestra fe, en quién confiamos en estos tiempos de tormenta, en estos tiempos donde la gente está buscando dónde pararse, dónde cimentarse. Nosotros podemos estar compartiendo esa palabra de fe, testificando en quién hemos creído. Amén. Y entonces sabemos que Pablo comprendía la providencia de Dios que estaba por encima de la tempestad, la provisión de Dios, las acciones que Dios dispone para que nosotros estemos buscando y estemos en el camino hacia sus propósitos. Porque sabe que, hermano, Pablo tenía muy claramente que él tenía que testificar en Roma. El Señor se lo había anunciado, lo había dicho, ya tenía una promesa que él iba a estar delante de César anunciando la fe. Y eso sabía el propósito que Dios tenía para su vida. Lo tenía muy claro, lo tenía muy presente. Creía en la palabra de Dios, que él iba a ir a testificar y que se iba a cumplir el plan divino que él tenía para con Pablo. Dios siempre va a dar protección, hermano, y su soberana dirección para que cumplamos sus propósitos. Siempre lo va a hacer. Siempre nos va a dar su protección y su soberana dirección para que cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que estar muy seguros de estar en los propósitos de Dios, no estar en nuestros propósitos. Y cuando tú y yo sabemos que estamos en sus propósitos, tenemos que tener esa confianza que Dios protegerá y que nos dará la dirección adecuada para ir y terminar esos propósitos, cumplir esos propósitos hermosos. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿estamos en los propósitos de Dios? O busquemos sus propósitos y sabemos que en eso vamos a tener la confianza plena, así como Pablo la tenía, de que sabía que su destino iba a estar seguro, que tal vez iba a estar pasando esta tormenta, pero que él sabía que iba a llegar a cumplir el propósito de Dios. Si tú y yo, ¿verdad?, sabemos que tenemos un propósito en Dios, tenemos que confiar que aunque estemos pasando tormentas, aunque estemos pasando dificultades, Dios nos va a dar la victoria para llegar y conseguir esos propósitos divinos hermosos. Amén. Entonces, testifica de tu fe, testifica de tu fe. Otra acción, otra actitud que vemos en este hombre de fe ante las tormentas es que intercede por los demás. Vamos al versículo 23 y 24, por favor. Dice así, ya lo leí el 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo.
diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido, dice, todos los que navegan contigo. Qué hermoso. Dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? Significa que Pablo estuvo orando a Dios por cada uno de estos hombres que estaban en el barco, que estaban en esta misma situación. Pablo estuvo intercediendo por ellos. Y vemos cómo él pedía, porque si no, no se los hubiera concedido. Dios le concedió que ninguno de ellos iba a morir. Dios le concedió esa bendición. ¿Pero por qué? Porque hubo una súplica, hubo una intercesión. Él no sabía, imagínense la gente que iba ahí con Pablo. Pablo dice que iba también con este Aristarco, ¿verdad? Un amigo, seguramente Lucas, los historiadores, la gente que ha visto estos pasajes, dice que efectivamente Lucas, el que narra este suceso, estaba ahí, ¿verdad? Estaba el mismo Pablo, pero dijimos que había 276 personas, entre ellos estaba el centurión, seguramente había muchos soldados romanos, pero había muchos otros que se dedicaban al comercio. Había presos, no sabemos si ahí había homicidas, había ladrones, de qué tipo de presos eran, ¿verdad? Pero ellos estaban ahí, y Pablo intercede por ellos. Intercede, ruega ante Dios por sus vidas. ¿Por qué? Porque él estaba confiado que él iba a llegar hasta Roma, pero no sabía de ellos. Y entonces comenzó a interceder por sus vidas, porque no sabía si conocían de Cristo. Seguramente algunos presos escucharon el mensaje. Quizá el centurión Julio también en ese tiempo de viaje, no lo sabemos. Pero había un testimonio de parte de Pablo con esa gente. Pero había otros, no sabía su destino, cuál iba a ser, su destino eterno, ¿verdad? Que no conocían a Jesús. Había malhechores, gente de 276 personas que quizá no sabía qué iba a hacer de sus vidas, pero Pablo intercede por ellos, intercede por ellos. Y en esta semana hemos visto, ¿verdad? Nuestra hermana Gloria nos compartía la palabra de ser intercesores. Y aquí tenemos un gran ejemplo de un hombre de fe como fue Pablo, que él intercedía, ¿verdad? Y la intercesión es una actividad del cristiano que entiende que la respuesta está en Dios. Nos compartía acerca de que la intercesión es pedir favores para otros, hermanos. Es aquel que tiene misericordia, que tiene amor, ¿verdad? Que decía que es una persona que ha tenido un quebranto, que sabe lo que es un quebranto, y pues no me digan que Pablo fue una persona quebrantada delante de Dios, y él intercedió completamente por todos los que estaban ahí en el barco. Dios nos pide que intercedamos por nuestro prójimo para que se arrepientan, hermanos. Este es el propósito de la oración por ellos, que se arrepientan. Dios busca quien se ponga en la brecha para que no sea destruido. Y yo quiero que me acompañe a una cita bíblica en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que dice así, dice: y busqué entre ellos, está hablando Dios,
Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí. Ponerse en la brecha es interceder, hermanos. Dice, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué triste. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hice volver sus caminos, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que el castigo por el pecado no es detenido. Dios permite que llegue esa maldad. No es que Dios mande esa maldad, ¿sí me estoy explicando? Sino que Dios lo permite cuando no hay un intercesor. Dice que sus malos caminos, que ellos sufran parafraseando un poco, que ellos sufran las consecuencias de sus caminos. Entonces nuestra oración, hermano, ayuda para detener el castigo de sus propios caminos, de aquel que estamos intercediendo. Es pedir la ayuda de Dios, la misericordia de Dios, para que se detenga ese castigo que va por sus malos caminos, que les va a llegar. Espero ser clara. Ahora, no todo es por nuestro pecado, ¿verdad? Hay algunas veces que son pruebas para que la gloria de Dios se revele. Nuestro deber, hermano, es interceder por todos. Es pedir el favor de Dios para ellos, para que se arrepientan, para que busquen de Dios. Y entonces nosotros también podemos saber que hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Familia, amigos, vecinos, nuestra familia, a lo mejor nuestra familia nuclear no, pero nuestra familia extendida, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase, de escuela, ¿verdad? Que no conocen de Cristo. Tenemos que interceder por ellos. Tenemos que saber que ellos necesitan arrepentirse, necesitan conocer de Él, necesitan saber que hay un Cristo que les perdona, que les puede salvar, porque este mundo nos da la idea, ¿verdad?, de que al morir, pues ya se acabó la vida y hasta ahí. Pero no es así, hermano. Nosotros sabemos la palabra de Dios que dice que hay un destino eterno con Dios o sin Dios. Entonces, nuestro deber es interceder por cada uno de ellos. Interceda, hermanos, estos tiempos tan complicados que no sabemos en qué momento alguien se puede contagiar. A mí se me hace algo terrible, ¿verdad? Que alguien se contagia, va a parar a los hospitales y no sabemos de él, no sabemos qué más, si es que muere, en qué condición muere, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que clamar al Señor, interceder por ellos. Otro aspecto, otra actitud que debemos de tomar como hombres de fe es que el hombre de fe ante la adversidad anima. Y vamos a ver a Pablo en esta acción, cómo él anima. Vamos al versículo 22 y 25, por favor, y después leeremos el 33 al 36 que no hemos leído. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, les dijo Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Está dando palabras de ánimo. Ustedes no van a morir. Ustedes no van a morir. Se va a perder la nave, pero ustedes no van a morir. Qué palabras de ánimo. Versículo 25.
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Versículo 33 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ni un cabello de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Vea qué palabras de ánimo les da el apóstol Pablo a todos estos hombres. ¿Te puedes imaginar? ¿Puedes imaginar estas palabras en un momento donde Pablo no, todos estos hombres, igual Pablo, no habían podido dormir por mucho tiempo? Habían pasado 2 semanas, hermanos, 14 días que estaban en esa tormenta, que estaban en ese temor, en esa angustia, no comían, no dormían, ¿verdad? Porque no sabían cuál iba a ser su destino. Yo creo que ellos estaban ya sin esperanza de poder vivir, pero llegan estas palabras de ánimo. ¿Tú cómo te sentirías que en ese momento te dieran esa palabra de ánimo? Decir: no vas a morir. El ángel que Dios envió me ha dicho que ninguno de ustedes va a morir. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué palabras que confortan el ánimo! Y tal fue esta acción de ánimo que los invitó hasta a comer, ¿no? Comenzaron a comer después de 14 días. Ellos estaban desesperados, intentaron huir, ¿verdad? Los que podían, en un barquito, porque en estos barcos que son grandes, traen un barco pequeño, donde pues si se van por ahí, pues se pueden salvarse quizá, pero aquí Pablo también les dijo: deténganse, porque si ustedes se van en ese barquito, pues me supongo que esa lanchita era pequeña, no eran para tantos, 276. Es como aquella escena del Titanic, si usted recuerda el Titanic, ese barco enorme, ¿verdad? Que finalmente se está hundiendo, y hay barcos, lanchas pequeñas a los costados de este barco del Titanic, y vemos cómo se utilizaban pues para salvar a la mayoría de gente, pero realmente no podían con toda esta gente. Y lo mismo pasó en este momento con Pablo. Quisieron huir, pero Pablo les detuvo y les dijo: si ustedes se bajan, ustedes van a morir, y también los que estamos aquí en el barco. Entonces Pablo les dio palabra de ánimo, de esperanza. No van a morir, no van a morir. Ustedes, se va a perder el barco, pero ustedes no van a morir. Ni siquiera un cabello de ustedes va a perecer. Qué palabras de ánimo, de fortaleza, de esperanza, ¿verdad? ¿Cómo crees que les cayó esas palabras en su espíritu a esta gente, a estos 276? Ni uno de ellos. Qué glorioso, qué maravilloso. Dice aquí que tener buen ánimo expresa la idea de tener buenos sentimientos, y eso me habla de ser alguien positivo, alguien que da ánimo, ¿verdad? Alguien que tiene un corazón, una mente positiva hacia las bondades de Dios. Yo sé que hay veces que pasamos momentos donde no estamos muy positivos, ¿verdad? Yo en particular no me considero muy positiva, pero gracias a Dios que Dios me
me bendijo con un varón que él es siempre muy positivo. Y entonces eso me ayuda a salir de ese hoyo y decir ánimo, ¿verdad? Pero todos en algún momento nos sentimos en desánimo. Pero ¿sabe qué? Un hombre de fe tiene que permanecer siempre en ese ánimo. No que siempre estemos al 100, pero tenemos que tener ese ánimo. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo y nuestra fuerza viene de Dios, viene de Dios. El hombre de fe no pierde el valor cuando el temor invade el corazón de los demás, porque sabe en quién ha confiado, que confía plenamente en Dios. Entonces es un reto siempre saber en quién confiamos, en esas luchas, en esas pruebas que hemos pasado cada uno de nosotros, en diferentes circunstancias, diferentes tormentas, a lo mejor más pequeñas o quizá más grandes, pero hemos visto la mano de Dios obrando a través de nuestras vidas. Aún a pesar de que en algún momento no le conocimos, vemos la mano de Dios. O no, usted dirá, ha habido momentos que pensamos que la situación se va a desbordar, pero viene el aliento de Dios, viene la presencia de Dios que nos levanta, que nos asiste, ¿verdad? Y en esa confianza debemos de permanecer, que si Él nos ayudó en una ocasión, ¿cuál sería el impedimento de obrar a nuestro favor en estos momentos? Entonces, dice, todo seguidor de Cristo debe mantenerse firme cuando todos los demás vacilan. Yo eso me, me, me me cimbró mucho en mi corazón, hermano, porque tenemos que estar confiados en el Señor. Tenemos todos los días que confiar en Él. Dice que debe mantenerse firme, estar en ese ánimo. Nosotros llevamos, estaba haciendo las cuentas, más de 60 días, más de 60 días. Yo no sé cuánto duraron estos hombres en esa tormenta, en ese barco, ¿verdad? Al menos dice 2 semanas estuvieron ahí naufragando, eh, este, sin rumbo, ¿verdad? En mar abierto, que es un peligro enorme. Pero nosotros estamos en casa, hermanos, estamos resguardados, sé que a veces esto nos llega a causar mucha desesperación, lo sé, pero tenemos que confiar en el Señor. Eh, veía otro caso, por ejemplo, Noé dice que duró 370 días desde que comenzó el diluvio hasta que pudo salir del arca. 370 días, un año entero encerrado, pero lo que sí es encerrado a piedra y lodo, como decimos nosotros, ¿verdad? Y no pudo salir. ¿Qué condición de Noé en ese encierro? Pero ahí vio la mano de Dios poderosamente. Yo creo que Dios en tu lugar, en mi lugar, en ese lugar que es nuestro hogar, nuestra casa, donde tú te encuentres en este momento de refugio, de estar confinados, puedes ver la mano de Dios obrando momento a momento, trayendo ese ánimo. Debemos esperar en Dios porque viene en esa ayuda y mantener un corazón positivo, una mente positiva hacia esas bondades de Dios. Y sabes que una manera muy hermosa de traer ese ánimo es a través de la palabra, porque sabes que la palabra de Dios está llena de esperanza. Este maravilloso libro nos llena de esperanza, nos llena de ánimo. Entonces, cuando tú te sientes abatido, cuando te sientes cansado, cuando te sientes en necesidad, cuando te sientes en una frustración, en angustia, este libro maravilloso nos da el regalo de esa esperanza. Está lleno de esperanza. Y yo en esta hora quisiera traer unos versículos, simplemente unos versículos que ministren tu vida, que ministren tu corazón, y quiero leérselos.
Si tú estás pasando alguna necesidad, Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es maravilloso. Él sustenta nuestras vidas, todo lo que te falte conforme a esas riquezas. Y cuando tú te pones a pensar en esas riquezas de Cristo, no hay límite, hermano, no hay límite. Entonces te animo en la fe para que tú también animes a otros que tanto lo necesitan. Tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero hay gente que necesita esa palabra de ánimo. En vez de que a lo mejor estés diciendo en las noticias que nos va a ir mal, que hay un caos tremendo en el mundo, en México, el desempleo, bla, 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 y la enfermedad que crece. Hermano, yo te invito a que tus palabras sean para los demás de ánimo y de esperanza, como este texto maravilloso. Otro texto que quiero dejar también en tu corazón, aunque yo sé que hay algunos hermanos que han hablado de este texto, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es una hermosa promesa que si tú la haces tuya, te va a bendecir, te va a ayudar. Isaías 41:13, maravillosa palabra que te produce esperanza y fe. Porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya, yo te ayudo. ¿Quién más que el Señor que está con nosotros, que Él es el que nos ayuda? Lucas 1:30 dice a María, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Hermano, tú y yo hemos hallado gracia delante de Dios, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú has hallado gracia delante de sus ojos. Por eso Él te dice, no temas, has hallado gracia delante de mí, tienes guardada tu vida en sus manos. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Qué hermoso salmo. Tú eres bueno y perdonador, aunque tú y yo nos podamos sentir que le hemos fallado al Señor, que tal vez por esto no podamos morir o nos podamos enfermar, porque a veces nos llegan esos pensamientos de decir, pues es que yo soy malo y Dios ya se alejó de mí porque estoy pecando, porque he pecado. Hermano, dice aquí, porque tú eres bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan. Estamos invocando el nombre del Señor día y noche, hermano. Dios tiene tu vida en sus manos. Le pido que cobres ánimo, si estás en debilidad, si estás cansado. Dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este tiempo que tal vez estés cansado, ten ánimo con esta palabra, hermosas palabras del Señor. Y quiero dejarte esta palabra, la quise dejar al final, que el Espíritu Santo te ministre, hermano. Dice en Daniel, hablándole a Daniel, el profeta Daniel dice, me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, dice, recobré las fuerzas. Qué hermoso versículo. Así el Señor te dice en esta tarde, muy amado,
no temas, ten paz, esfuérzate y aliéntate, aliéntate. Levántate, hermano, levántate en esa fortaleza, en esa convicción, que esta palabra, que aprendamos, que como hombres y mujeres de fe podamos testificar de quién es Dios. Da a conocer quién es Dios. Intercede por los que te rodean y trae palabras de ánimo. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Que el Espíritu Santo traiga esa fortaleza y ese ánimo a tu corazón. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén.